Voy a comenzar a presentar a Danilo y Homero. Primero, buenas tardes a todos y a todas. Desde el capítulo estudiantil de la SEC, de la Universidad Nacional del Sur, le damos la bienvenida a esta tercera charla de este ciclo, organizado en conjunto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. En el día de hoy tendremos a Danilo Dadamia y Homero Loza, que nos darán una charla sobre aplicaciones AOCOM para el agro. Danilo es magíster en optoelectrónica y licenciado en ciencias físicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña en funciones como responsable del área de ciencia y desarrollo, subgerencia de aplicaciones y productos y gerencia de observación de la Tierra de la CONAE. Dentro del marco de la misión SAOCOM, estuvo a cargo del proyecto Surface Soil Moisture Map a partir de imágenes SAR, entre otros proyectos de investigación. Por otro lado, Homero es doctor en Ciencias Físicas, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2006 trabaja en el diseño e implementación de productos y servicios que agregan valor a los datos de las misiones satelitales de la CONAE. Actualmente se desempeña como jefe de aplicaciones dentro de la Gerencia de Observación de la Tierra, liderando el desarrollo de sistemas para apoyar con información oportuna al sector agroindustrial. Bueno, en primer lugar, Danilo nos va a hablar sobre los satélites SAOCOM 1A y 1B, los cuales llevan al espacio una compleja tecnología de observación de la Tierra con importantes mejoras respecto de los sensores ópticos usuales. Se trata del radar de apertura sintética, denominado SAR, por sus siglas en inglés, que es capaz de atravesar nubes, vegetación y principalmente suelo, y obtiene datos con grandes beneficios para la producción agropecuaria. En el marco de esta charla se van a abordar distintas aplicaciones agrícolas que se están desarrollando utilizando este tipo de tecnologías. Luego Homero nos expondrá acerca de las predicciones sobre las tendencias en la producción de los principales cultivos extensivos de la región pampeana, que son de gran interés para la toma de decisiones tanto de industrias privadas como de oficinas de gobierno. En esta charla se abordará cómo la humedad de suelo, que es un factor fundamental para el crecimiento de los cultivos, es estimada para el perfil radicular en base a los datos capturados por las plataformas satelitales AOCOM. Asimismo, se presentarán nuevos productos que, partiendo de esta información, generan escenarios de rinde que se actualizan semanalmente y comparan sus valores medios con las producciones normales o de campañas anteriores de los mismos cultivos. Entonces, Danilo, si le parece, ya puede ir compartiendo la presentación. Mientras, le decimos a los participantes que durante el transcurso de la charla mantengan sus micrófonos apagados, los cuales los pueden habilitar para el final, así pueden hacer consultas. Y si no, las inquietudes del momento las pueden ir dejando en el chat y se saldan al final de la exposición. Así que, cuando quieran. ¿Qué tal? ¿Se ve bien la...? Perdón. Sí, se ve. Se me escucha bien también, entonces. Sí, por ti, claro. Perfecto, gracias. Vamos a ponerlo en modo presentación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias primero por habernos invitado a esta charla en la cual podemos exponer algunos de los productos en los cuales estamos trabajando y poder exponer también la misión SAOCOM, una de las misiones más importantes que tuvo Argentina a nivel satelital, dado que pudimos desarrollar un satélite en banda L. Ahora les voy a explicar lo que es la banda L, pero pudimos desarrollar un satélite que por sus características es único en el mundo, básicamente. Hay dentro de este tipo de tecnología solamente hay dos países que pudieron desarrollar y poner en órbita este tipo de satélites hace muy poquito. El primero fue la Agencia Espacial Japonesa con su proyecto ALOS, y el segundo, el SAOCOM, fue el primer radar latinoamericano en este tipo de frecuencias. El segundo país fue Argentina con este proyecto. Así que me parece que es muy importante, sobre todo por las características técnicas que tiene este instrumento y que se desarrolló
justamente para ser sensible a las mediciones de agua y en particular de humedad del suelo. Bueno, ¿qué es un radar de apertura sintética? O qué es... Discúlpenme que yo estoy ahora acá en el trabajo y tengo ruido de fondo. ¿Qué es un radar de apertura sintética? Básicamente, lo que tenemos es que podemos, con una frecuencia del orden de las microondas, el satélite Saucon en particular trabaja en banda L, 1.275 GHz, con una frecuencia del orden de las microondas. A ver, aguárdenme un minuto, por favor, que voy a ver si puedo cerrar un poco la ventana. Ahí estoy, micrófono, ahí está. ¿Se ve la presentación? ¿Hola? Sí, se ve. Perfecto, gracias. Ahora se perdió de vuelta, vamos a ponerla a compartir toda la pantalla. Ok, bueno. Perfecto, como les decía, entonces tenemos el satélite SAOCOM, que es un radar de apertura sintética en la región, que trabaja en la región de las microondas, 1.275 GHz. ¿Y cuáles son las características que tiene un satélite que es de tipo radar, ¿no? Bueno, una de las primeras características es que el radar no requiere iluminación solar. Es un sensor activo, envía sus propias ondas electromagnéticas y las puede volver a recibir para poder generar una imagen. El radar también tiene la propiedad de poder penetrar por la frecuencia en la que estamos trabajando, puede penetrar medios como nubes, nieve seca, humo, vegetación y hasta inclusive podemos penetrar en el suelo. Podemos determinar la posición, distancia, movimiento, altura y velocidad de los objetos que estamos iluminando, pero la propiedad más importante que tiene este tipo de tecnologías es la sensibilidad a los cambios de la permitividad, ¿sí? Y de la estructura del objeto. ¿Y qué es la permitividad? La permitividad es la capacidad que tiene un campo eléctrico de poder propagarse en un medio, en realidad de poder polarizar un medio. Y como mandamos una onda electromagnética, nosotros lo que nos devuelve esa señal es cómo esa onda electromagnética pudo propagarse o pudo rebotar en ese medio. Entonces, para nosotros, los medios sobre todo los medios agrícolas, los suelos, la vegetación, son medios dieléctricos, con los cuales el campo eléctrico puede polarizar o no el medio. Entonces, lo que analizamos en ese medio es cómo es esa respuesta a la polarización del campo eléctrico. Y eso está relacionado, esa permitividad del medio, lo podemos relacionar directamente con la humedad o el agua libre que tiene ese medio en particular. Pero ¿para qué usamos? ¿Qué tipo de aplicaciones agrícolas tiene el satélite SAOCOM? Bueno, básicamente determinación de cuerpos de agua, determinación de áreas cosechadas, clasificación, identificación de zonas productivas, detección y prevención de inundaciones, contenido de agua en planta, índices de vegetación radar, seguimiento de cultivo, sensibilidad. Este tipo de satélites también son sensibles a la rugosidad del medio. Desarrollamos índices de vegetación radar, por supuesto humedad del suelo, hacemos con la humedad del suelo monitoreos de sequía y también hacemos estimación de ambientes para la propagación de plagas y enfermedades, que un poco después Homero les va a hablar. Hemos podido detectar marcas de incendio, deforestación, entre muchos de los productos que hemos desarrollado utilizando este tipo de tecnología. Y acá les voy a traer algunos de los ejemplos de este tipo de productos. En cuanto a la detección de cuerpos de agua, le voy a traer un ejemplo muy claro con el cual trabajamos campos de arroz.
Esto es una comparación entre el satélite óptico Landsat y lo que nosotros detectamos con SAOCOM. Una de las principales características que tiene este tipo de cultivos es que lo que necesita cuando uno siembra en cultivo es inundar con una película de 5 a 10 centímetros la región, ¿sí? Los lotes y las parcelas de manera uniforme, de tal manera que este cultivo pueda crecer de manera uniforme. Entonces nos pidieron ver si podíamos estudiar, si podíamos ver a lo largo del tiempo cómo esas parcelas podían llenarse con agua, de tal manera de ver cómo poder estimar y regular el uso de la misma. Entonces hicimos dos estudios, uno tratando de hacerlo con imágenes ópticas del satélite Landsat y después lo hicimos utilizando imágenes SAOCOM justamente para comparar la problemática que uno puede llegar a tener al poder detectar cuerpos de agua utilizando imágenes ópticas. Entonces, para la primera fecha no hubo ningún problema, pudimos detectar cuerpos de agua utilizando la imagen óptica y lo mismo para una fecha cercana pudimos hacerlo con SAOCOM. Para la segunda fecha que quisimos hacer esto, ya el cielo estaba cubierto de nubes. Justamente en los lugares donde tenemos cuerpos de agua, se produce vapor de agua, eso genera nubes y es muy difícil. Con un satélite óptico uno no puede penetrar. Pero con SAOCOM, dado que podemos penetrar en las nubes, pudimos detectar estos cuerpos de agua. Para la tercera fecha, ya el cultivo había crecido, entonces no podíamos con imágenes ópticas ver por debajo del cultivo, pero sí lo podemos hacer con las imágenes radar. Dependiendo del ángulo de incidencia, nosotros podemos penetrar el cultivo y pudimos determinar cómo era la distribución de agua en estos campos. Y lo mismo, bueno, la misma problemática que el problema de nubes para la cuarta fecha, que acá podemos ver en las imágenes Landsat, y con las imágenes SAOCOM pudimos penetrar. Entonces, fíjense, usando la capacidad de proveer imágenes en todo tipo de clima y la capacidad de penetración en la vegetación y la sensibilidad que tiene el radar a la detección de agua libre, a través de esa sensibilidad que tiene con la permitividad, pudimos desarrollar esta aplicación para una empresa en particular. Y acá les muestro un poco cómo se ve la evolución temporal del llenado de las parcelas en estos campos. Otra de las cosas que podemos hacer es seguimiento de cultivos. Para otra zona en Entre Ríos y también sobre campos de arroz pudimos ver cómo era la evolución fenológica de este tipo de cultivos para estos lugares, ¿sí? Entonces, utilizando una de las componentes del radar, la componente HH, ¿qué significa HH? El radar envía luz linealmente polarizada. Entonces, esa luz linealmente polarizada, el campo eléctrico puede vibrar de manera paralela al suelo o de manera perpendicular. Si vibra de manera paralela al suelo cuando la enviamos, decimos que la polarización es horizontal, y si vibra de manera perpendicular, decimos que la polarización es vertical. Entonces, si enviamos polarización horizontal y recibimos polarización horizontal, eso lo que nosotros llamamos es HH. Y si enviamos polarización vertical y recibimos polarización vertical o la proyectamos en la componente vertical, decimos que esa polarización es BB, por ejemplo. Y también podemos tener componentes cruzadas, HB o BH. Bueno, tomando una de esas polarizaciones, pudimos ver cómo era la evolución fenológica, por ejemplo, del cultivo de estos campos de arroz. Otra de las cosas que hemos trabajado, y esto lo trabajamos con el INTA, era la detección de papa. Uno de los problemas del cultivo de papa, uno de los problemas con los que vino gente del INTA a trabajar con nosotros era que utilizando métodos ópticos no podía diferenciar la papa de otros cultivos. Entonces le propusimos poder utilizar imágenes radar. En esa época todavía el SAOCOM
ya estaba lanzado, pero todavía no teníamos imágenes SAOCOM sobre esa región porque todavía no estaban calibradas. El SAOCOM 1A se lanzó en el 2018 y el SAOCOM 1B en el 2020. Tenemos 2 satélites radar en banda L. Entonces lo que hicimos fue utilizar el satélite de banda C, que es aproximadamente unos 10 GHz. El satélite de SAOCOM trabaja en 1.2 GHz. Utilizamos el satélite de la Agencia Espacial Europea para ver si podíamos detectar estos cultivos. Y lo que vimos, si ustedes ven todo el área amarilla, esto es la medición en campo y esto es lo que nosotros pudimos detectar utilizando este tipo de sensores. Nosotros ahora lo que queremos es poder repetir estos estudios ahora utilizando imágenes SAOCOM. Acá les muestro otro ejemplo de evolución temporal en la zona de Otamendi, ¿sí? Cercano a unos kilómetros de los lugares, y ahí también pudimos ver cómo las zonas en amarillo, lo que ustedes ven, estos puntitos son las mediciones que se hicieron de campo y las comparamos contra lo que nosotros pudimos determinar en la evolución temporal de este tipo de cultivos, también utilizando imágenes Sentinel. Otra de las cosas que hemos desarrollado es lo que llamamos un índice de vegetación radar, que este índice lo desarrollamos utilizando toda la polarimetría de la imagen, es decir, utilizando toda la combinación de bandas que tiene la imagen, y lo que nos da una idea es la sensibilidad a los cambios de crecimiento de cultivo y sobre todo cuando eso contra el contenido de agua del cultivo también, ¿no? Entonces acá les traje un ejemplo en la zona de Belleville y Montegüey, donde tenemos nuestro sitio núcleo. En esta zona en particular nosotros tenemos distribuidos sensores de humedad del suelo, justamente para poder calibrar y validar los modelos de humedad que tenemos, además de tener sensores distribuidos en toda la región pampeana, que es donde estamos trabajando para la estimación de humedad del suelo. Pero quería traerle este ejemplo en el cual uno puede ver entre dos fechas bastante cercanas cómo cambió, cómo hubo un crecimiento de cultivo que se puede notar en las parcelas, en el cambio de índice que tuvieron este tipo de parcelas. Y también estamos viendo de hacer comparaciones de este índice con índices ópticos. En particular, estamos viendo de comparar para distintos tipos de cultivo en la zona núcleo cómo este índice se comporta contra el índice normalizado de humedad, el NDMI. El NDMI nos da una idea, es un índice óptico que nos da una idea del contenido, es un indicador de agua en planta. Entonces, lo que estamos viendo es que para distintos tipos de cultivos, este índice de vegetación radar que nosotros tenemos con el SAOCOM podría llegar a tener una buena correlación con el contenido de agua en planta, y a prueba de esto es que lo comparamos contra este índice normalizado de humedad. Acá les traigo otro ejemplo sobre monitoreo de caña de azúcar, donde comparamos también un índice de retrodispersión que utiliza toda la polarización del SAOCOM contra la evolución temporal del NDVI, como el NDVI va creciendo comparado contra este índice en los campos donde tenemos caña de azúcar. Esto que ustedes están viendo en esta imagen son 16 imágenes SAOCOM superpuestas donde nos muestra este índice y que nos va mostrando cómo es la evolución temporal de la caña de azúcar en esa región. ¿Sí? Las zonas más azuladas representan escasa vegetación, las zonas verdosas representan vegetación media y las más amarillas representan abundante vegetación. Entonces, con este tipo de imágenes y utilizando todas esas componentes polarimétricas que les mostré, lo que podemos hacer es generar
ambientes, ¿no? Y podemos clasificar una imagen y podemos determinar ambientes, de detección de cuerpos de agua, ciudades, sierras, campos agrícolas. Podemos, utilizando este tipo de tecnología, podemos hacer una clasificación. Para poder hacer eso, lo que hacemos es combinamos la banda en algo que se denomina matriz de coherencia, y de ahí sacamos distintos índices, como puede ser la entropía, la anisotropía, alfa, que son índices que salen de calcular directamente de esta matriz. A nivel matemático, lo que hacemos es calcular autovalores y autovectores, y de eso nosotros podemos generar distintos tipos de índices. Y de la combinación de esos índices, por ejemplo, en esta imagen le traje un ejemplo de la región de Belleville y Monterey. Nosotros sabemos que, por ejemplo, las áreas que están más en rosa tirando a blanco se corresponden con cultivos altos. Las zonas que están más verdosas se corresponden con cultivos más bajos, como puede llegar a ser una soja. También podemos hacer análisis de rugosidad. Acá pasó la maquinaria y pudimos ver cómo afectó la rugosidad en el campo. Entonces, esta paleta de colores lo que nos permite identificar es cómo están los campos y qué tipo de cultivos podría llegar a haber. Después, mediante una clasificación, utilizando todos estos parámetros, podemos detectar qué tipo de cultivo tenemos en esa región. Y un poco lo que hacemos es eso, ¿no? Utilizando firmas espectrales, radar, utilizando esto que yo les dije de la polarimetría, utilizando series de datos externos. Todo esto lo combinamos en algoritmos y podemos clasificar la región de tal manera de poder determinar qué tipo de cultivos tenemos. ¿Y para qué usamos eso? La clasificación de cultivo nos sirve como entrada al cálculo de los mapas superficiales de humedad del suelo, ¿sí? Esa clasificación que nosotros hacemos de cultivo, que es lo que tenemos en cada uno de esos lugares, lo necesitamos para saber qué tipo de cultivo tenemos y ver qué modelo utilizar de ese cultivo. Porque nosotros, para poder calcular los mapas de humedad, lo que desarrollamos fue usar modelos electromagnéticos de planta. ¿Sí? Desarrollamos modelos electromagnéticos de planta que nos permiten ver cómo es la interacción de la onda electromagnética con el suelo y con la planta. Entonces acá les traje un ejemplo de mapa de humedad del suelo, y la particularidad que tienen este tipo de mapas a una resolución. Los mapas de humedad del suelo pueden salir en una resolución de 150 metros, los mapas superficiales del suelo, en una resolución de 150 metros a 800 metros, básicamente. Este en particular está generado a una resolución de 150 metros. Y la capacidad que tienen estos mapas es que podemos ver, a esta resolución espacial, podemos ver las variaciones de humedad dentro del lote. ¿Para qué usamos estas estimaciones de humedad? Bueno, las estimaciones de humedad del suelo las hemos usado para índices de sequía. Nosotros trabajamos junto con otras instituciones en la Secretaría de Agroindustria, donde aportamos mapas de humedad del suelo para los reportes de sequía mensuales que se hacen a nivel país. También trabajando con el Servicio Meteorológico Nacional, hemos trabajado en conjunto para ver el tema de mejorar pronósticos meteorológicos, tomando la humedad del suelo como una variable climatológica esencial. Desde el 2004 fue declarada una variable climatológica esencial y que permite corregir pronósticos meteorológicos dentro de los modelos de clima que se usan habitualmente. La usamos para ver crecimiento de cultivos, la usamos como input para alerta de inundaciones y, como les dije antes, también para la propagación de plagas y enfermedades. Acá les traje un ejemplo de cómo es la sensibilidad de los cambios de humedad del suelo, cómo fue cambiando la humedad del suelo para 3 fechas diferentes en la región de Belleville y Monterey.
Y la otra cosa que podemos hacer utilizando estos modelos electromagnéticos es poder determinar, obviamente también cruzando con información de campo, es poder determinar el estado fenológico de los cultivos mediante la detección del radar y el contenido de agua en planta. ¿Sí? Estos son dos mapas, un mapa del estado fenológico del cultivo y otro del contenido de agua en planta. Esto lo hacemos principalmente para los 4 cultivos principales que tenemos en la región, ¿no? Soja, maíz, trigo y girasol. Bueno, y aquí termino la presentación. Espero que no me haya pasado mucho del tiempo. Y las dudas yo calculo que después va a ser al final, ¿no? Dejo de compartir. Buenísimo. Sí, ahí justo teníamos una en el chat, que tal vez es cortita, que dice, Pablo Echeverría no llega a ver en qué unidad mide la humedad del suelo. ¿Cómo? Disculpe que no te escuché bien, Sabrina, perdona. Pablo Echeverría dice, no llegué a ver en qué unidad mide la humedad del suelo. Sí, la humedad del suelo la medimos en volumen sobre volumen. ¿Sí? Es humedad volumétrica. Buenísimo. Otra no hay por ahora. Perfecto, gracias. Homero, cuando quiera, puede presentar pantalla y comienza. Bien, gracias. Bueno, creo que ahí ya estoy listo, ¿no? Sí, ahí se ve. Perfecto, bueno, bárbaro. Bueno, lo que les quería contar básicamente es un poco, digamos, la continuación de estos trabajos que ha mostrado previamente Danilo. Yo presento esta pequeña guía de contenidos un poco como para facilitar el seguimiento de la charla, porque hay varios productos que voy a ir presentando, tienen ciertos parecidos, entonces a medida que vaya entrando en un producto nuevo van a ver que aparece este cartelito en azul, digamos, resaltando el tipo de producto que estamos ahora considerando. Entonces, bueno, comenzamos por la introducción, solamente para ir rápido repasando las ideas principales que contó Danilo, pero para, digamos, tomar el foco en esos aspectos, digamos, sustanciales de la misión. Recordar que, bueno, básicamente la misión SAOCOM consta básicamente de 2 plataformas, SAOCOM 1A y 1B, una lanzada en 2018, la otra en 2020. Ambas cargan a bordo un SAR polarimétrico en banda L, es decir, este instrumento, digamos, que trabaja en las microondas en 1.2 GHz y que básicamente por ser una señal de microondas es activo y por lo tanto puede, digamos, operar tanto de día como de noche, es decir, no necesita la luz solar para recuperar las imágenes, al igual que por la frecuencia en la que trabaja, digamos, las nubes resultan transparentes. El dato interesante es que conjuntamente con el desarrollo de las aplicaciones, la fabricación, se, digamos, construyeron las facilidades de tierra, es decir, la estación terrena, digamos, la estación para la descarga de los datos, y lo que voy a enfatizar en esta charla que vamos a estar teniendo es un conjunto de aplicaciones que nosotros definimos como de alto nivel porque, digamos, agrega más valor al dato, digamos, obtenido desde las plataformas satelitales, que de alguna manera están orientadas a resolver o dar respuesta o colaborar en algún tipo de sector o actividad importante, y en este caso, como hoy nos convoca, en el sector agroindustrial. De nuevo, esto para mostrar un poco el contexto general de la misión. En general, cuando se captura una imagen, bueno, eso después se descarga en la estación terrena. Se desarrolló simultáneamente con las facilidades de tierra un sistema de catálogo que permite básicamente filtrar y por fecha, ubicación espacial, aquellas imágenes que son de interés, al igual que los modos de adquisición, y un montón de, digamos, de características que nos pueden llegar a interesar, al igual que, a diferencia de lo que son, digamos, las imágenes ópticas, uno, digamos, si es un usuario registrado, puede pedir hacer, digamos, una solicitud de una captura específica sobre un lugar de interés. En este caso, obviamente, hay que ser usuario registrado, pero para la consulta del catálogo y ver lo que es disponible, no hay ninguna necesidad de estar previamente registrado. Y ahora sí, digamos, ¿cuáles son las características principales de la misión?
Bueno, lo decía Danilo, pero digamos, básicamente la historia de la misión arranca con detectar que hay una variable fundamental para el sector agroindustrial, que es la humedad de suelo. La humedad de suelo es el principal factor que limita el crecimiento de los cultivos y el transporte de los nutrientes. Y a pesar de ser tan importante, es una variable que ha sido, en general, mundialmente y particularmente en Argentina, escasamente medida. Existen algunos antecedentes de la medición de esta variable, digamos, por ejemplo, la misión SMOSC, que es una misión de la Agencia Espacial Europea, que básicamente, entre otras características, está orientada también a recuperar humedad de suelo superficial. Esta misión arranca en el año 2010. También la NASA encaró una misión que venía de más atrás, pero se retrasó y finalmente terminó, digamos, operativa en 2015. La misión se llama SMAP. También es la visión, de la NASA al problema de recuperar humedad de suelo a escala global. En general, todas ellas recuperan mapas, para toda la superficie de la Tierra cada 3 días. Pero básicamente lo que es de resaltar es que la misión SAOCOM justamente viene a revertir el déficit en el conocimiento de la humedad de suelo, pero a una escala más de lote, mucho más de interés para justamente nuestro sector agroindustrial. Entonces nos permite recuperar con regularidad, por ejemplo, para cada satélite cada 16 días, o con la constelación de los 2 satélites cada 8 días, poder recuperar exactamente el dato sobre el mismo lote. Esto de emisión, obviamente, por una cuestión, de interés en los cultivos extensivos, se centró sobre región pampeana, pero no agota, esta cobertura. Es decir, también se cubren todo el país en distintos momentos, se hacen distintos tipos de selección de modos que resulten más adecuados para otras aplicaciones, que pueden ser nieve, puede ser deforestación, etc. De nuevo, un poco volviendo a lo que decía en la diapositiva anterior, hay todo un conjunto de aplicaciones que agregan más valor al dato, que se fueron desarrollando, simultáneamente con las facilidades de tierra, las plataformas, y acá al final, lo que termino listando son particularmente tres productos que, de alguna manera agregan más valor. Como les decía, uno, que extiende el valor de humedad de suelo, que recupera, que se puede recuperar directamente de la teledetección, SAR. Recuperar la información de teledetección SAR, básicamente en la literatura habla de los primeros 5 o 10 centímetros. Entonces nosotros pudimos, con cierta ayuda de datos auxiliares y modelos, extender este valor hasta los primeros 2 metros de profundidad, es decir, toda la zona radicular. También se pensó en productos o aplicaciones, mejor, que puedan ayudar a los productores, extensionistas y asesores agronómicos en el proceso de selección de cuál es el tratamiento más adecuado para los principales cultivos de la región. Y también otros productos más recientemente, que estamos distribuyendo, que dan estimaciones de escenarios medios de rinde con respecto a un año normal o con respecto al año anterior. Esto, de alguna manera, nos que permite ver es cómo es la marcha de la producción de este año con respecto a un año normal o con respecto al anterior, que es bastante de utilidad, sobre todo porque los productores suelen tener fresco, por ejemplo, qué es un año normal o cómo fue el año anterior. Entonces, la visión, así para ilustrar, pictórica, de cómo es el proceso de generación de estos productos, básicamente, como les decíamos, trabajamos con el radar SAR en banda L, que es el más adecuado para recuperar humedad de suelo, y esa imagen de radar es que como comentaba recién Danilo, después se transforma en una humedad de suelo superficial aplicando modelos electromagnéticos, es decir, que transforman la señal de backscattering de radar en un valor justamente en porcentaje, en contenido de volumen de agua sobre volumen de suelo. Y finalmente, de ahí, con una serie de modelos y datos auxiliares, llegamos a estas aplicaciones o productos de alto nivel, algunos que desarrollamos en colaboración con el INTA, otros que tienen, que ver más que nada con la gestión y el monitoreo de las emergencias hidrológicas con el Instituto Nacional del Agua. Y en general esto fue de alguna manera un incentivo para desarrollar otra serie de productos como los que les voy a estar comentando más adelante. Un detalle, que pongo ahí abajo a la izquierda y fundamental es la calibración y la validación, es decir, tratar de evaluar
¿sí? ¿Cuál es el acuerdo que hay entre los productos y sobre todo el mapa de humedad superficial con lo que se observa realmente en campo? Entonces hay que evaluar la calidad y también a veces ajustar y calibrar, digamos, algunos parámetros para que eso, digamos, ese acuerdo sea el más conveniente, ¿no? Y ahora sí, ya pasando a cada uno de estos productos que yo les comentaba inicialmente, entonces comenzamos con el primer producto que estamos distribuyendo, que es el mapa de humedad del perfil de suelo hasta 50 centímetros. En general, todos estos productos, digamos, que llamamos de alto nivel, como un poco les fui adelantando, siempre combinan datos, modelos e información satelital. Entonces los pilares son básicamente tres en este caso: la teledetección, que incluiría en este caso el producto de humedad de suelo superficial; un sistema de información geográfica, que es el que permite de alguna manera gestionar la información, reunir los datos de interés para el sitio que se va a procesar; y los modelos, que en el caso particular que estamos hablando ahora son modelos de cultivo. Un modelo de cultivo es un modelo matemático que permite simular el crecimiento de una planta, digamos, teniendo en cuenta básicamente la interacción con el ambiente y también, digamos, cargándole información específica de cómo ese cultivo es gestionado, por ejemplo, la fecha de siembra, la fertilización, etc. Entonces, lo importante es que con digamos, estas tres pilares, uno puede construir un mapa recorriendo, digamos, toda la zona de interés, que podría ser la región pampeana, a través de una serie de áreas que identificamos en las que predominan ciertas características similares. Esas áreas son aproximadamente 1.600 zonas homogéneas que definimos, cubren toda la región y permiten secuenciar, digamos, y procesar en cada una de ellas para la construcción de estos mapas, por ejemplo, como el que hablábamos recién, de humedad para los primeros 50 centímetros. Como bien decía anteriormente, siempre todos estos sistemas necesitan adicionalmente muchos datos auxiliares, por ejemplo, coeficientes genéticos que tienen que ver con el tema de cómo se caracteriza el crecimiento de la planta; obviamente los registros meteorológicos, el tema de claramente las lluvias son el forzante que comanda, digamos, la respuesta principal del suelo, ¿sí? Y las propiedades de los suelos, particularmente, digamos, coeficientes hidráulicos que van a caracterizar la escorrentía, la infiltración, el drenaje profundo, etcétera, y que de alguna manera son lo que nos terminan definiendo estas zonas homogéneas sobre las cuales nosotros vamos a ir haciendo el procesamiento y con ellas luego, digamos, reuniendo la información, construir los mapas. Concretamente, entonces, el mapa de humedad del perfil de suelo hasta 50 centímetros consiste básicamente en un mapa, es decir, de nuevo, es la agregación de esta información que vamos procesando en cada una de estas áreas que comparten ciertas propiedades similares, y el modelo lo que generalmente hace es un balance hídrico. Los balances tienen en cuenta cuáles son los consumos de las plantas, la infiltración, las lluvias, el riego suplementario si existiera, y lo que va haciendo es calculando a paso diario cómo es la variación de contenido de agua en cada una de las capas, que van desde 0 hasta 2 metros de profundidad. Eso es un poco lo que ilustro ahí de manera pictórica. Acá es como un pequeño recorte al norte de la provincia de Buenos Aires. Hay unas aproximadamente 50 zonas homogéneas. Entonces, para cada una de estas zonas homogéneas, el modelo permite calcular en 10 capas a distintas profundidades cómo es la variación a paso diario del contenido de agua en el suelo. Una característica fundamental de todo este desarrollo es tratar de llegar de una manera, digamos, eficiente a los usuarios. De poco sirve, digamos, tener buenos productos bien calibrados si la gente, digamos, los usuarios no pueden acceder de una manera fácil, rápida, oportuna. Entonces, siguiendo un poco las tendencias que hay a nivel mundial de apertura de datos, de acceso a datos abiertos, y con una toda, digamos, correspondencia a nivel nacional, ¿no? Básicamente de información pública, lo que nosotros fuimos pensando y que hemos implementado son distintos canales de acceso a estos datos. Estos canales básicamente son tres, que llamamos Geoservicios OGC, porque es un consorcio que básicamente estandariza protocolos para el intercambio de información geográfica, un geoportal y un geocatálogo de metadatos. Ahí tienen el link a la página, digamos, donde pueden hacer, digamos, enlazar justamente para ver estos servicios. Entonces, lo primero que acá les comento es el geoportal,
El geoportal es básicamente un visualizador de los productos que están en este momento siendo publicados. Lo que tiene de importante es que siendo un visualizador se puede, desplegar un producto, un mapa en este caso, dentro de lo que sería un navegador que uno puede contar dentro de su computadora o de su teléfono móvil. Por lo tanto, es adecuado para usuarios no expertos, donde, básicamente buscan consultar o tener una primer vista, del producto. En este caso, obviamente, estoy mostrando, por ejemplo, el mapa de humedad del perfil de suelo en los primeros 50 centímetros, es decir, hace un promedio en esas primeras 3 o 4 capas, de acuerdo a lo que les mostraba anteriormente, con fecha del 15 de octubre de este año. El segundo mecanismo, para el acceso a estos datos abiertos es a través de lo que se llama un geocatálogo. El geocatálogo básicamente lo que permite es filtrar dentro de toda la pila, de mapas o productos que están almacenados en el servidor, filtrar aquellos por fecha, por extensión, por características, y así permites la selección de aquel producto que es de interés para el usuario. En este caso, el producto ya se descarga localmente y por lo tanto ahí lo que se necesita es software SIG específico, es decir, de Sistema de Información Geográfica, para poder trabajarlo localmente. Y la tercera canal, o la tercera alternativa para acceder al dato, también más vinculado a un usuario experto, son lo que llaman los servicios o protocolos WMS del OGC, el consorcio que es para la estandarización de los datos geográficos, en el cual básicamente un software GIS, como puede ser el QGIS, que es un software bastante popular porque es un software libre, puede directamente, sin descargar el dato, acceder a un servidor y actuar como un cliente en el cual básicamente puede descargar aquella área que es de interés para el proyecto que se está encarando. ¿Qué ventaja tiene esto? Que no es necesario área que es de interés, por lo tanto el flujo de datos es más adecuado, es más reducido a lo que se necesita. Muchas veces ocurre que uno termina descargando grandes volúmenes solamente para usar un pequeño sector, entonces se limita en las descargas innecesarias. Y por otro lado, como accede al servidor en tiempo real, siempre está accediendo a la versión más actualizada del producto, así que tiene ese doble beneficio. En este caso, por ejemplo, mostraba justamente con este software una pila, también de mapas de humedad de suelo, y con algunas, por ejemplo, plugins, se puede, por ejemplo, cuando uno tiene un stack o pila de imágenes, ver la evolución temporal en algún punto particular, un poco es lo que ahí muestro, ¿no? Es cómo ha sido la evolución entre los últimos 12 mapas de la humedad de suelo. Esto es específico, básicamente cuáles son las pantallas que se requieren abrir para poder conectar dentro del QGIS. Homero, ¿perdimos la conexión? Ahí volví. Ahí está, ahora sí. Bueno, gracias. A veces es un poco inestable. ¿Sí? No hay problema. Entonces, este es un segundo grupo de productos. También son mapas, pero ya orientado, a información específica del cultivo. Acá vamos a ir rápido porque las ideas son similares, solo que cambia el tipo de producto. Es decir, en general, estos son 6 tipos de mapas, 2 productos por cada tipo de cultivo, maíz, trigo y soja de primera. Cada uno de ellos presentan en 2 variedades, se ofrecen como 2 sabores de producto diferente, tasas de variación interanual o como anomalías. Y en todos los casos también están accesibles a través de los 3 mecanismos de acceso a los datos. Particularmente este es un ejemplo de producto, por ejemplo, a la izquierda tenemos el mapa de anomalías. ¿Qué es el mapa de anomalías? Básicamente lo que nos informa en tiempo real es cuál es lo que se espera como producción media de final de campaña, por ejemplo, en este caso de soja,
con respecto a lo que ha sido una estimación de la producción de soja desde 1990 hasta 2019. Es decir, tomamos toda la historia de la producción entre 1990 y 2019, calculamos la mediana y calculamos cuál es la mediana del escenario de rinde actual. Ese cociente, ese índice, de alguna manera nos informa cómo compara este año contra un año medio. Es decir, si el resultado es 100, lo que nos está hablando es que la producción de este año será similar a lo que uno esperaría para un año normal. Si es de 150, está hablando de que hay muy buenas condiciones. Si es de 50, como podría ser en este año, que la sequía ha, digamos, impactado, digamos, ha castigado severamente la producción, bueno, es lo que se debería manifestar, valores por debajo de 100. Y a la derecha lo que se hace es básicamente el mismo tipo de análisis, pero en vez de contra un año normal, contra el año anterior. Nosotros lo que hicimos fue evaluar básicamente la calidad del producto para, digamos, ganar un poco de confianza en lo que estamos presentando para los usuarios. Y básicamente este semáforo que vemos ahí lo que hace es caracterizar entre el acuerdo que hay entre este valor, este índice calculado como cociente de los mapas que nosotros generamos con todo nuestro sistema de procesamiento por zonas homogéneas, contra un valor observado a campo, que es las observaciones que registra lo que se llama estimaciones agrícolas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Entonces, de alguna manera, este semáforo lo que nos muestra es el acuerdo entre el índice calculado con nuestro sistema basado en teledetección y datos auxiliares contra los registros, digamos, que tiene el Ministerio y tomando como, digamos, estudio de caso la campaña del año pasado, 2019-2020. En general, digamos, lo que podemos decir es, sacando los casos, digamos, en rojo, donde el desacuerdo es alto y que prácticamente justo es en el área que ustedes estarían más enfocados, que es el sur de la provincia, suroeste de la provincia de Buenos Aires, donde creemos que el componente de tosca, suelos poco profundos y más duros, tienen realmente un impacto que nos ha costado, digamos, caracterizar sobre el crecimiento del cultivo. Sacando esas dificultades, en general, el promedio, digamos, del acuerdo entre los resultados que se obtienen al final, digamos, de la campaña, cuando ya el ministerio manda a sus delegados a hacer estas observaciones y lo que nosotros estamos dando, en general el acuerdo es bastante alto, entre el rango, digamos, bajo y medio, y lo que es de destacar es que estos productos se están generando semanalmente en tiempo real. Es decir, nosotros ahora estamos generando el de trigo, y ya el mes que viene vamos a empezar a generar el producto para maíz. Maíz recién se va a cosechar en abril del próximo año. Entonces estamos dando una tendencia de cómo puede ser, por ejemplo, que está afectando las condiciones particulares de este momento hacia el final de campaña. Así que si bien es un producto que puede tener ciertos, digamos, desajustes en algunos lugares, está dando una información muy valiosa que no se encontraba hasta ahora en otros, dentro de otros, o no se ofrecía por otros canales. También, acá paso rápido, la idea es que este tipo de productos está ofrecido a través de los 3 canales, ¿no? El geocatálogo de metadatos, lo mismo que en el caso anterior, el geoportal para usuarios no expertos, con un navegador web común pueden tener acceso a los datos, el servicio WMS, digamos, para usuarios expertos con un QGIS, un cliente QGIS, y por último, así lo hacemos tratando de acotarnos al tiempo que tenemos, otro programa y producto que agrega, digamos, más valor a los datos recuperados desde las plataformas satelitales, que es un mapa sobre la incidencia de plagas agrícolas. Básicamente este es un producto que lo que estima es la incidencia de un hongo que se llama la fusariosis de la espiga de trigo. Es un hongo que afecta básicamente la calidad del trigo. Es también, al igual que antes, combina, digamos, es como un pasito más, un producto que se deriva un paso más de lo que estábamos mostrando anteriormente. Básicamente toma información también de datos auxiliares, de teledetección, todo lo mismo, y es un modelo que se agrega al final de toda la cadena de procesamiento que tiene en cuenta básicamente ciertas características que si se dan van a indicar cómo eso impacta en la incidencia de esta enfermedad. Básicamente, para que la enfermedad esta se desarrolle, tiene que estar el huésped, que es el trigo en este caso, en una ventana particular del año, que es cuando está en floración, unas condiciones ambientales que tienen que ser, digamos, que favorezcan el desarrollo de la enfermedad, como por ejemplo alta humedad, alta temperatura, y la presencia del patógeno, que básicamente es el hongo,
pero se asume que el hongo es un hongo que está básicamente presente en el ambiente, que, digamos, si las condiciones ambientales se dan, el hongo se va a desarrollar. Así que lo fundamental es la parte ambiental, que es la que de alguna manera está, digamos, siendo simulada a través del modelo. En esta sola, digamos, diapositiva se muestran todos los resultados. La idea es, al igual que antes, el geocatálogo de metadatos, los servicios WMS, el geoportal. Hoy este es el producto que estamos presentando en nuestro, justamente a través de estos canales. Es todo verde porque básicamente las condiciones de extrema sequedad hacen que cualquier enfermedad fúngica, digamos, no tenga casi posibilidad de expresarse. Así que la verdad que es un mapa aburrido, pero muestra por un lado la ventaja de las condiciones secas, aunque la verdad que ha impactado severamente sobre el desarrollo, por ejemplo, del trigo en esta campaña. Así que como para cerrar, los comentarios finales, digamos, para redondear un poco las ideas que estuvimos tratando, la idea es que, bueno, tenemos la humedad de suelo superficial, que fue el motor principal de la misión, pero que de alguna manera la cadena de procesamiento se ha extendido para generar más valor y desarrollar productos específicos orientados a algunas actividades que se consideran muy relevantes, como en este caso la agricultura, pero como les comentaba, también hay otros para, por ejemplo, la gestión de emergencias hidrológicas y otras más. Esto no se agota, digamos, a la región pampeana. Mostramos un poco de región pampeana, es donde más por ahí desarrollos hemos encarado, pero digamos, actualmente estamos trabajando en zonas áridas y semiáridas, en otros productos, como ustedes ya vieron, para mar y océano, en desarrollos para energía, etc. Y este punto, digamos, que quiero mencionar, enfatizar, es para nosotros muy importante, que es facilitar el acceso a los datos, ¿no? Pensar que no se termina con el producto, digamos, elaborado, sino que hay que facilitar el acceso a los datos. Hoy los datos tienen que ser descubribles, digamos, tienen que ser accesibles, tienen que ser interoperables y que puedan ser reusables. Esta filosofía, digamos, de datos abiertos e interoperables está muy presente, es parte de todo un movimiento de datos abiertos. Hay un movimiento, digamos, en general en todos los países, tanto a nivel estatal como también en el sector privado. Así que, digamos, la idea es que justamente el intercambio de información hace que el valor, digamos, se multiplique de ese mismo dato. Siempre se pueden descubrir aplicaciones que no estaban previstas de alguna manera por otros usuarios que digamos, al tener acceso pueden generar productos u otras aplicaciones de mucho interés. Y por último, hasta ahora hemos mostrado más mapas. También estamos trabajando, y para hacerlo breve, no lo presentamos ahora, pero en otro tipo de aplicaciones que son aplicaciones interactivas, tipo páginas web dinámicas, en donde básicamente por ahí un productor o asesor extensionista puede entrar y seleccionar un lote en particular y analizar qué pasaría si, por ejemplo, se cambia la fecha de siembra, se modifica la dosis de fertilizantes, si se agrega riego, etc. Entonces, ese tipo de soluciones dinámicas también las hemos encarado, no están todavía abiertas, pero van a estar próximamente, digamos, disponibles. Así que con esto, digamos, un poco rápido, les agradezco la oportunidad y bueno, y ahora charlamos sobre las consultas o dudas que les hayan quedado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Danilo y Homero por sus exposiciones y por habernos brindado el tiempo. Muy interesante y muy importante estas misiones. Así que bueno, si tienen dudas pueden activar sus micrófonos o ponerlas en el chat. Hay algunas en el chat, creo una, que dice qué profundidad de suelo considera para cuantificar humedad. En general, digamos, hay dos rangos. Uno, lo que hablábamos quizás el primer bloque, que abordó Danilo, que tiene que ver con la humedad del suelo superficial, que básicamente es la transformación de la señal de radar en humedad de suelo. Y eso en la literatura se habla entre 5 o 10 centímetros. Depende de otros factores, pero digamos, como es un valor nominal, como se suele decir, 5 o 10 centímetros. En este segundo bloque lo que hicimos fue tratar de mostrar cómo ese dato, combinado con modelos, con datos auxiliares, se puede extender hasta 2 metros. Y entonces ahí un poco yo les mostraba es que tenemos un modelo que nos da información en distintas capas, hasta 2 metros de profundidad, y bueno, un producto particular que promedia los primeros 50 centímetros.
Buenísimo, espero que para Sebastián, que hizo la consulta, haya quedado saldada. Bueno. Bueno, por ahí mientras van poniendo dudas o algo en el chat, bueno, queremos recordarle que mañana todavía resta una charla realizada por la CONAE. Y bueno, si no hay más preguntas, bueno, en el chat también está el formulario para completar para el certificado de este ciclo de charlas. Recordamos que tienen que asistir a 3 de 5. Y bueno, si no hay más preguntas, ahí hay una. En el caso de bosques, ¿se podría estimar volúmenes de celulosa? Si querés, mira, no hemos visto aplicaciones para estimar volúmenes de celulosa utilizando imágenes radar. Sí se puede llegar a estimar biomasa y altura y poder hacer una clasificación de distintos tipos de bosques, pero no, por lo menos yo no he encontrado papers y trabajos asociados con la estimación directa de celulosa. Ahí tenemos otra que dice, buenas tardes, ¿qué tan exactas son las mediciones de humedad del suelo con respecto a las mediciones de campo? Nosotros tenemos tenemos varios sitios de validación y calibración. Nosotros tenemos distribuido en la región pampeana 150 sensores que transmiten de manera horaria humedad del suelo. Y esos sensores nosotros los comparamos contra los valores de humedad. Además de hacer eso, nosotros comparamos los mapas superficiales de humedad contra otra serie de mapas a otras resoluciones espaciales, como el de la misión SMAP de NASA, que tiene 9 kilómetros de resolución espacial, y nosotros comparamos nuestros mapas de humedad contra esos mapas. En promedio estamos obteniendo valores de humedad comparado contra campo, root mean square del orden de 7%, menores o iguales a 7%, comparado contra el dato de campo. Y cuando hacemos comparaciones contra otros satélites a escala ya más grande, de 9 kilómetros, donde tenemos que degradar nuestras imágenes, estamos en el orden entre 4 o 5% comparado contra esos satélites. Yo lo único que agregaría es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? La humedad de suelo es fundamental para un montón de actividades, es fundamental, digamos, tanto para la hidrología, la agronomía, la agricultura. Hay un montón de disciplinas que, digamos, el agrónomo le interesa el agua que retiene el suelo, al hidrólogo le importa el agua que escurre. Hay muchas áreas digamos, de estudio y de aplicación de humedad de suelo, y a pesar de eso, realmente la misión esta vino a revertir ese déficit. Por lo tanto, la comparación que muestra Danilo con las estaciones estas que tenemos es un beneficio, digamos, colateral, si se quiere, de la misión, porque es algo fundamental que tampoco estaba siendo medido, digamos, aún in situ. La medición in situ también es complicada, ¿no? Porque cuando uno tiene instalado instrumental en suelo, les afecta, digamos, las condiciones, la severidad de las condiciones climáticas, hay que mantenerlo, no es nada sencillo. Así que, digamos, yo lo único que quería agregar era eso, resaltar la importancia de tener también, además, una red de estaciones in situ, que era algo que se venía haciendo, digamos, de manera, digamos, no regular. Entonces esto garantiza cierta regularidad en las mediciones porque están instaladas de manera automática, con telemetría, etc. Así que creo que es interesante eso también. Sí, y otra cosa para agregar, un poco también a lo que decía Homero, es la primera vez que se generan mapas de humedad a nivel satelital de esta resolución espacial, de 150 metros a 800 metros, dependiendo de la imagen que nosotros tomemos. No hay otra agencia espacial que haya desarrollado este tipo de mapas, por eso también es bastante valorable
haber podido desarrollar los modelos, ajustarlos a la región pampeana y que se pueda trabajar. Ahí vi otra pregunta que decía fuera de la región pampeana. Por ahora, fuera de la región pampeana, nosotros no estamos calculando mapas de humedad, si bien lo vamos a extender afuera de la región pampeana. Lo que sí, por ejemplo, estamos calculando humedad ahora sobre caña de azúcar, ¿sí? Entonces estamos comparando contra sensores que estamos instalando en lugares de caña de azúcar, estamos comparando la humedad del suelo contra nuestros modelos en la provincia de Jujuy, por ejemplo, que nos está dando bastante buenos resultados hasta ahora, pero todavía tenemos que ajustar y calibrar el modelo. La idea es poder extender estos mapas a otras regiones, quizás no con la misma metodología, sino utilizando quizás algunos otros algoritmos, y nuestra idea es, si tenemos datos de campo para poder comparar contra otras regiones, vamos a tratar de estimar mapas de humedad y compararlos. No sé, vi otra pregunta. A ver, Sabrina, si me puedes ayudar. A ver. Sí, hay otra pregunta que dice, ¿han pensado en conseguir o cruzar datos con otras redes como grupos CREA o hacer una convocatoria a productores independientes? Sí, mira, sí, nosotros hemos trabajado con CREA, ¿sí? Es más, nuestros sensores, a ver, ¿cuál es la particularidad de la red de sensores que nosotros tenemos? Es que nosotros trabajamos para todo este trabajo de humedad, nuestra red de sensores en particular se usa como sitio de validación no solamente del proyecto SAUCOM, sino que también lo usan como sitio de validación otras agencias espaciales. La Agencia Espacial Europea lo usa como sitio de validación para sus mapas de humedad a 35 kilómetros que saca a escala global, que es el proyecto SMOS. Y la Agencia Espacial norteamericana, NASA, utiliza nuestro sitio como sitio de validación para sus mapas de humedad a una escala también a nivel mundial, que tiene una resolución de 9 kilómetros. O sea que toda la red de sensores que nosotros tenemos, por un trabajo en conjunto que hicimos con NASA y también hicimos mediciones con la Agencia Espacial Europea, es como que está validada y calibrada contra todos estos datos. Amén de que también nosotros para cada sitio de calibración y validación, nosotros tratamos de estimar las funciones de pedotransferencia de cada sitio para poder calibrar el sensor contra el dato de suelo. Entonces, cualquier red nueva que nosotros querramos incorporar para validar, lo que nosotros necesitaríamos hacer es analizar cómo es esos datos y qué tan calibrados o validados están para la región en la cual se está trabajando. Porque no solamente nosotros tratamos de calibrar a nivel puntual el sensor, sino también tratamos de hacer una calibración areal, es decir, tomar una determinada área, qué tan representativo es ese sensor con respecto a esa área. Esos son todos estudios que venimos desarrollando hace un par de años para poder trabajar. Pero sí, se podrían incorporar otras redes de sensores. Yo quería consultar, ya que ustedes están teniendo modelos de perfiles de humedad del suelo, por lo menos de una manera superficial, ¿hacen cuantificaciones o modelos de estrés hídrico para vegetación? Con respecto a estrés hídrico, los modelos electromagnéticos que desarrollamos de planta nos permiten calcular el contenido de agua en planta. Entonces eso lo podemos asociar directamente contra el estrés hídrico, por lo menos para los cultivos principales de la región pampeana, ¿sí? Soja, maíz, trigo y girasol. Hemos desarrollado modelos electromagnéticos que nos permiten estimar el contenido de agua en planta y eso asociarlo por ahí contra el estrés hídrico. Y ese índice que yo les mostré, bueno, vieron que yo el índice que les mostré, el índice de vegetación radar, lo estábamos correlacionando con un índice óptico que también nos da una idea del contenido de agua en planta y veíamos que tenía bastante buena correlación. Así que también
ese índice lo podríamos llegar a utilizar para ver el tema del contenido de agua en planta, por ejemplo. Sí, de hecho, digamos, en los mapas que tienen que ver, digamos, con estos escenarios medios de producción respecto a un año normal, es decir, los mapas de anomalía o variación interanual, básicamente esos mapas terminan reflejando, porque el modelo de alguna forma penaliza, digamos, ¿no?, el crecimiento de la planta por la disponibilidad de agua. Si hay una situación de estrés, esa planta, digamos, esa simulación, de alguna manera refleja o imita lo que ocurre en la naturaleza. El crecimiento se detiene, es más lento. Entonces, lo mismo lo hace el modelo y de alguna manera el índice que termina, digamos, surgiendo es un índice que va, digamos, a dar cuenta de justamente de esa penalización por la falta de agua. Así que, digamos, en algunos cultivos, obviamente los que estamos simulando, trigo, maíz, soja, girasol y soja en general. Gracias. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta. No, bueno, le agradecemos otra vez nuevamente, Danilo y Homero, por brindarnos esta charla y bueno, por sumarse a nuestra propuesta. Y bueno, y por supuesto también muchas gracias a todos los que ingresaron a la charla. Bueno, como todos saben, estas charlas van a quedar en el canal de YouTube y también están los mails de Danilo y Homero al comienzo de cada presentación, por si tienen alguna otra duda. Y bueno, le recordamos que mañana va a haber una charla acerca de aplicaciones AUCOM en montaña a cargo de Romina Solorza y Sofía Teberboski. Bueno, ahí les dicen una excelente charla. Sí, aparte los invitamos a que puedan usar todos los productos que mostramos o que Homero también mostró, y poder usar esos productos. Si ustedes van al geoportal de CONAE, Homero les mostró la dirección y todo eso, van a encontrar una serie de productos y lo pueden utilizar de manera directa. Yo no sé cuántos de ustedes han trabajado con imágenes radar, pero más allá de la imagen radar, que por ahí tiene cierta complicación, el ya poder usar el producto armado, creo que ya les tiene la utilidad de que ustedes puedan utilizar directamente ese producto y ponerse a trabajar con eso, sobre todo para todo lo que es aplicaciones agrícolas. Así que los invitamos a poder a visitar la plataforma de CONAE y que puedan ver todos esos productos y puedan descargárselos porque son de libre acceso para que lo puedan utilizar, sobre todo viendo en sus regiones o donde ustedes están haciendo los proyectos de investigación. Bueno, yo solamente agregar que también muchas gracias por la invitación, la posibilidad de difundir nuestra actividad y que, digamos, un poco en la misma línea, ¿no? Digamos, que el conocimiento, digamos, incrementa y se acelera este conocimiento, el acceso que uno tiene cuando se comparte. Así que, digamos, en general la idea es justamente ir en esta dirección, tratando de, digamos, fomentar la interoperabilidad y compartir los datos, las experiencias y en la búsqueda de mejores, digamos, servicios. Así que, bueno, nada, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, gracias. Gracias, Sabrina, por habernos invitado. No, por favor, gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego.